Laudamus Domine omnipotens, qui sede super cherubine serafim, et benedicum angeli arcangeli, et laudam prophetae et apostoli. Te laudamus Domine orando, qui venisti peccata solvendo. Te deprecamur magnum Redentore, quem padere missio fium pastore. Tu es Christus Dominus Salvator, qui de Maria Virgines natus, u sacrum sanctum calicem sumente, ab ogni culpa libera nos semper. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur ornamentum, adveniat regnum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael, Arcangele, defende-nos in prelio contra nequitia et insidia diaboli est presidium, impere le Deus supplite pecamur, tuque principes militia celestis, Satanás et spiritus malignus, quia perdizione animarum per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la serie Aquí está su respuesta. Vamos a repasar la traducción del himno para que lo meditemos, especialmente en este tiempo de Adviento. Te alabamos, oh Señor Todopoderoso, que estás entronizado entre los querubines y serafines, a quienes los ángeles bendicen y los arcángeles, y a quien los profetas y apóstoles alaban. Segunda estrofa. Te alabamos, Señor, y te rogamos que viniste a liberarnos de nuestros pecados. Te rogamos, oh gran Redentor, a quien el Padre envió para ser el pastor de las ovejas. Tercera estrofa. Tú eres Cristo, nuestro Señor y Salvador, que naciste de Santa María Virgen. Al tomar este cáliz santo, líbranos siempre de todas nuestras culpas. En este video, para contestarle al señor Gustavo Silva, que hace dos preguntas. La una, ¿cómo se entiende la que dice la Escritura Sagrada, la plenitud de los tiempos? Y la otra, ¿cómo entender que hace 2000 años el Señor dijese que tome su cruz y sígame? La primera, la plenitud de los tiempos se entiende porque en cuanto Dios, ustedes saben que nuestra fe no es una fe que nace de nosotros. La fe católica viene ad extra, no ad intra. No es de interior de nosotros que sale, es que viene de afuera. Viene de la revelación, viene del que Dios se nos muestra. Por eso Él dice, no sois vosotros los que me habéis escogido, soy yo el que los escogí. Y Él tuvo un proyecto para salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz, y ese proyecto lo fue desarrollando sistemáticamente con el envío de los patriarcas, los profetas, que fueron anunciando que vendría el Emmanuel, el Dios con nosotros, como lo estamos meditando en este tiempo de Adviento. Entonces ya, cuando se habla de la plenitud de los tiempos, es porque ya lo que de Dios esperaba para manifestarse ya humanamente, ya estaba hecho. Porque
como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice: muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por el ministerio de los profetas. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decirle con esto al señor Gustavo? Que en la plenitud de los tiempos se entiende que Dios, lo que Él tenía para revelarnos de la misión de salvar a la humanidad a través de la encarnación de su Hijo, ya estaba hecha. ¿Dónde estaba? En los patriarcas, en los profetas, en todo lo que se había anunciado, no solamente de la realidad del bien y del mal, sino de la encarnación del Rey y cómo éste venía a sufrir todo ese proceso de sacrificio, digámoslo así, ese proceso de dolor para rescatarnos en la cruz. Eso es lo que yo le puedo decir respecto a la plenitud de los tiempos. Ya no, o sea, por eso es que los judíos no tienen pretexto lógico para huir de la salvación de Cristo. Por eso ellos, o sea, como dice la Escritura y se lo repetió tanto, vino a los suyos y no le aceptaron, no porque ya faltase algo, ya todo estaba anunciado a través por la boca de los profetas. Entonces, en eso, la primera parte que pregunta, la plenitud de los tiempos, y dice también don Gustavo de cómo puede entenderse hace 2000 años que tome su cruz y sígame. Eso está en el capítulo de San Mateo, capítulo 16, en el versículo 24, que dice: perdón un momentito. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y esto lo dice, anterior a eso está el mismo capítulo 16, pero con versículo 23 nos dice, en el diálogo que tiene Pedro con nuestro Señor, cuando el Señor le anuncia de que va a ser sacrificado, digámoslo así, dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y al tercer día resucitar. Pedro, tomándole aparte, se puso a amonestarle diciendo: no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Pero él volviéndose dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, eso tiene relación con la primera pregunta. El sentir de Dios era salvar a la humanidad. ¿Salvar a la humanidad de qué? Pues del pecado, de la triple concupiscencia, de la soberbia de los ojos, de la soberbia de la vida, de la vanidad de vanidades del mundo, que la gente vivía pegada, y el Señor vino precisamente a enseñar: el que quiera venir en pos de mí, niega a sí mismo, toma la cruz de cada día y sígame. O sea, el negarse a sí mismo. Y sobre todo en el pueblo de Israel, ellos lo entendían muy bien, porque contradecía toda su doctrina, donde, por ejemplo, un ejemplo nada más, que dice que si tu enemigo te hace daño, pues entonces hágale también daño. O sea, esa discriminación y esa falta de negarse a sí mismo para como tener una espiritualidad, y sobre todo farisaica, como un compadrazgo entre en la carne del placer y el espíritu, hacer un contubernio, lo que está sucediendo hoy en día, que en lugar de predicarse la pureza, por ejemplo, se está predicando es el vicio, y vicios espantosos. Entonces, eso es lo que quiere decir nuestro Señor: quien tome su cruz, quien quiera venir por de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, los judíos, además ustedes saben que los judíos
no eran personas ignorantes. Estaba la casta de los sacerdotes, los levitas, toda esa gente era muy culta y sabían muy bien que lo que ellos estaban enseñando pues venía a chocar. Por eso dice que será puesto como piedra de escándalo, porque Jesús viene a predicar en la renuncia de mi bienestar para sacrificarme por el otro, y él mismo lo da por ejemplo. Entonces ellos sí entendían. No se trataba, además ustedes saben y sabemos todos que la cruz, pues para los judíos era un signo de ignominia, de reprobación, y cuando Jesucristo lo relaciona pues con la redención, es porque precisamente quiere hacernos eso, que no temamos en convertirnos en el hazmerreír, en la ignominia para los demás, si con eso estamos agradando a Dios, si con eso estamos aumentando la caridad, y sobre todo también si con eso también estamos sirviendo al prójimo. Eso es lo que dice el Señor, no. Y eso los judíos lo entendían perfectamente, como debe entenderlo usted, como debo entenderlo yo, de que no se trata de coger una cruz y ponérmela y cargármela, no, se trata de, por eso dice, quien quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo, niegue el yo, el placer mío, y tome la cruz, que es la renuncia hacia esa satisfacción, inclusive satisfacciones, no quiere decir pecaminosas, sino satisfacciones permitidas y nobles, pero que se sacrifican por el bien del otro, para que, como dice, he dicho a ustedes, para que Dios sea glorificado en los demás. Por eso el Señor habla por boca del apóstol diciendo que hagan obras buenas, para que aún con eso confundan a los paganos y alaben a Dios. Y eso, lo que yo quiero que le quede claro a este señor Gustavo, es que los judíos lo entendían perfectamente, porque era gente, primero, gente que no desconocía la Sagrada Escritura, y segundo, pues porque era gente culta, y por lo tanto pues entendían que era una renuncia del ego, la egolatría. Por eso fue que los fariseos no pudieron entender el mensaje de Cristo, porque el fariseo siempre quiere aparecer como el más sabio, y entonces no quisieron reconocer que en eso estaban fallando, de que estaban viviendo de la sola apariencia de las cosas, pero el espíritu, como dice la Escritura misma, me honra de boca y con su corazón lo tiene lejos de mí. Eso es lo que yo puedo decirles. Entonces espero que de algo les sirva, y bueno, les agradezco para que manden sus preguntas. Tenga la bondad de decir simplemente: Padre, hágame el favor y me dice tal cosa en la pregunta que haga, porque de todas maneras hay que guardar unas fórmulas que nos ayudan a mantener el espíritu de caridad. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terram, Domine vobiscone con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.